Salvación y vivimos para predicar el Evangelio, porque Cristo el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, en esta tarde el tema que vamos a compartir, ¿verdad?, con usted en esta tarde se titula: Mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios, el más grande tema de la Biblia es el tema del amor de Dios, porque es su naturaleza, es lo que define a Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8 y versículo 16. Dios es amor. El amor de Dios es de tal manera, de tal magnitud, que el apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 16, usted sabe que ese texto es conocido como el corazón de la Biblia, que es el mismo corazón de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese mundo está usted y yo, porque no se refiere a los mares, a las montañas, sino cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a los seres humanos que habitamos por la gracia y la misericordia de Dios, quien nos creó en amor y nos salvó en amor, porque fuimos predestinados para salvación en amor. Por eso dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso es que el Evangelio se predica, para mostrarle a los seres humanos, para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de ser el recipiente del amor de Dios. Dios quiere y ha dado evidencia de su amor. El tema es: Dios muestra su amor. No solo lo pensó, no solo lo dijo, de tal manera, bueno, hubiera dicho que el texto que dijera: de tal manera dijo Dios, pero no solo lo dijo, sino dice: dio a su Hijo. El Señor, el Dios Todopoderoso, dio a su Hijo, dio evidencia, mostró, dio pruebas, ha dado contundentes y claras evidencias acerca de su grande amor, de la magnitud de su amor, que Juan no encuentra un adjetivo para calificar el amor de Dios. Dice Juan: de tal manera, o sea, no hay un adjetivo, no dice de grande manera, no dice de manera de una manera así, sino que dice de tal manera, porque el amor de Dios es tan grande, porque el amor de Dios es eterno. Dice el profeta Jeremías, ¿verdad?, en Jeremías 31:3, que con amor eterno te he amado, le dice al pueblo. Y nos dice a nosotros Dios, que Dios, ese amor de Dios que estuvo, que Dios pensó, que Dios ideó, que Dios predestinó. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, cuando él habla acerca de la bendición: bendito sea el Dios, dice el verso 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quien nos predestinó y nos mostró ese amor desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Por eso las evidencias del amor de Dios, y vamos a hablar acerca de esas evidencias, de esa muestra, de esas pruebas del amor de Dios para con nosotros. Y debemos de gozarnos y entender esa necesidad que teníamos del amor de Dios, porque sin amor, ¿verdad?, nada sirve, nada funciona. Porque si nosotros no somos el recipiente del amor de Dios, nosotros no vamos a poder disfrutar de esa eternidad que significa estar con Dios, porque Dios es amor. Necesitamos conocer las evidencias del amor de Dios, aunque quizás no las entendamos, porque ¿quién puede entender lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, del amor de Dios? No lo vamos a poder quizás llegar a entender, porque el amor de Dios es inigualable, es indudable, es inmarcesible, es realmente de tal manera, pero sí podemos creer en ese amor. Usted y yo podemos creer en que Dios nos ha amado, podemos creer en que Dios quiere que nosotros seamos esos recipientes de ese amor que dice la Escritura en Romanos 5:5, que Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Las evidencias del amor de Dios están definidas, son claras, son muchas y son maravillosas. Son grandísimas las evidencias de las muestras del amor de Dios. El amor es más que solo sentimiento o palabra.
es decisión, es acción. Esta es, o vamos a ver las muestras del amor de Dios, esas evidencias, cómo Dios muestra su amor para con nosotros. Y en segundo lugar, solamente 2 puntos, vamos a ver, una vez entendiendo a través de las Escrituras, cómo Dios dio sus evidencias, sus muestras, sus pruebas, de que realmente no solamente nos hace conocer o entender que necesitamos ese amor, pero que disfrutemos y nos gocemos de ese amor, obedeciendo por amor a su evangelio, al evangelio de su Hijo Jesucristo. Y una vez que nosotros entendemos por fe, creemos por fe y amamos a Dios porque Él nos amó primero, entonces ¿cómo vamos nosotros a dar evidencias, usted y yo, amigo, amiga, hermanos en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos también demostrarle a Dios que verdaderamente le amamos? Porque hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios. Yo sé que yo amo a Dios. Nadie me lo puede negar, nadie me lo puede quitar del corazón. Yo amo a Dios. Pero cuando se les predica el evangelio y se trata de mostrarles el plan y lo que deben de hacer para ser salvos, muchas veces se rechaza el mensaje, se rechaza los mandamientos, porque una de las cosas importantes de cómo nosotros podemos evidenciar o dar muestras también de que amamos a Dios es a través de obedecer su palabra. Dice el Señor, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que debemos de nosotros también no solamente entender cómo Dios dio evidencias de su amor, pero cómo yo puedo darle a Dios esa respuesta y esa muestra de ese amor que yo digo tener. Y no solamente lo digo, porque recuerde que amor no solamente es decir, como dice Juan, ¿verdad? Hijitos míos, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos de demostrarle a Dios, como Él nos ha demostrado a nosotros, que verdaderamente le amamos a Él, porque Él nos amó primero, dando lo mejor de Él, dando a su Hijo unigénito, dando a su Hijo amado, dando evidencias y testimonio tras testimonio de que esa voz que se oía desde el cielo en el ministerio del Señor Jesucristo, que ahora usted y yo a través de las Escrituras podemos ver, podemos creer, podemos saber que verdaderamente Dios ha dicho de su Hijo, este es, ¿qué? Mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Por eso usted y yo debemos de conocer, ¿verdad?, cuáles son las evidencias del amor de Dios y cómo yo puedo mostrarle a mi Dios, a ese Dios que yo digo conocer, que yo digo adorar, que yo digo creer en Él y que yo espero en Él todo lo mejor y que yo lo bendigo, yo lo alabo, yo le glorifico y yo le sirvo, y yo le adoro en espíritu y en verdad, y yo le soy fiel y quiero serle fiel hasta el fin. ¿Cómo yo puedo mostrar ese amor a Dios hasta el fin? Porque el amor, una de las características del amor de Dios, como Dios es amor, es que es un amor eterno, nunca termina, nunca se acaba, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Por eso debemos de nosotros conocer este amor, el amor de Dios para con nosotros. Dice el apóstol Pablo, yendo al texto que se leyó al principio en Romanos, en el capítulo 5, maravilloso libro, ¿verdad? El libro de Romanos o la carta a los Romanos, cuyo tema principal es la revelación de la justicia de Dios por medio del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, que nos habla acerca de Jesucristo y la necesidad que tiene el hombre de entregar su voluntad a Él para que Él haga de nosotros una nueva criatura. Y en base a esa nueva vida que Cristo nos da, de ser justificados, de tener paz con Dios y de todas esas bendiciones, tener entrada, acceso, reconciliación, en base a todo eso, nosotros podemos verdaderamente entonces decir, como dice el apóstol Pablo, mas Dios, a pesar de haber sido pecadores, porque dice Pablo en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y dice también en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:23 y 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en la paga del pecado es muerte, dice Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Pablo en la carta a los Romanos, una carta muy especial que habla acerca de la necesidad que tenemos de entrar a esa justicia de Dios por medio del evangelio para ser objetos del amor de Dios, para que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5 y Hechos 5:32. Dios da su Espíritu a los que le obedecen.
Y dice Pedro en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esa es otra evidencia, otra muestra del amor de Dios. Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, cuando no teníamos nada, cuando no valíamos nada, ahora lo tenemos todo, lo poseemos todo, porque Cristo el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros ahora, los que creemos, los que adoramos, los que servimos a Dios, ahora somos y estamos enriquecidos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y esas son las riquezas que nosotros como cristianos queremos también, porque hemos conocido el amor de Dios, porque sabemos del amor de Dios y porque también confiamos en que el amor de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 8, mas sabemos que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios le está llamando a usted también a través de ese glorioso mensaje del Evangelio. Dios quiere que usted crea en las evidencias del amor de Dios, que son claras, son ineludibles, son innegables, son indudables, son inmarcesibles, pero son para la fe, son para que nosotros vivamos por fe en ese tan grande amor de Dios que se ha derramado, que se ha manifestado, que se ha mostrado para con nosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4 verso 9, que Dios ha dado testimonio de su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor y Salvador, el Hijo de Dios, ha manifestado el amor de Dios al dar su propia vida en rescate por todos. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre sin Dios, el hombre que está en tinieblas, el hombre que estaba perdido, el hombre que estaba enemistado, toda criatura, todos aquellos que hemos pecado, todos aquellos que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, podemos ser reconciliados. Podemos ahora tener acceso, entrada con confianza, presentarnos delante de Dios como justificados por la obra redentora, porque esta es la evidencia del amor de Dios por medio de la obra redentora del sacrificio de Jesucristo a favor de nosotros. Dijo el Señor en Juan capítulo 15 versículo 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor puso su vida por usted. El Señor murió por el ladrón en la cruz. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. El Señor murió por aquellas mujeres, ¿verdad? Aquella mujer ramera, aquella mujer adúltera, a la cual el Señor le dijo, bueno, ¿quién te condenaba? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? No están, Señor, se han ido. Bueno, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor murió y amó y salvó al ladrón en la cruz, a las rameras, a los que eran a sus propios enemigos, a aquellos que no creían en Él, que se burlaban, que lo negaban. El Señor le dijo a Pedro en una ocasión, para redimirlo, para rescatarlo, para hacerlo llegar a entender verdaderamente las muestras del amor de Cristo, le dijo, Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones le dijo, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y esa es una buena pregunta. Ponga su nombre ahí usted. No sé, José, Carlos, Juana, María. María, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Porque Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Las evidencias están claras. El sacrificio es perfecto. Los dones, las promesas son grandísimas, son maravillosas. Pero la pregunta es, ¿amo yo a Dios? ¿Cómo yo amo a Dios? ¿Por qué debo yo amar a Dios? Porque Dios nos amó a nosotros primero. En su inmenso entendimiento, el conocimiento anticipado de la voluntad de Dios, Dios planeó en amor nuestra redención, porque Él nos creó en amor, pero también nos salvó en amor. El amor de Dios para con nosotros fue manifestado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Fíjense qué maravilloso es la vida nueva en Cristo. Vivir la fe, vivir en el amor, vivir en paz, vivir como reconciliado.
dice el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivimos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso es el amor de Dios. Es de tal manera, es de tal magnitud, es de tal naturaleza, son claras las evidencias que el amor de Dios para con nosotros realmente es maravilloso. El amor de Dios para con todos nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Yo quiero darle gracias a Dios y también felicitar a la congregación aquí de Corona, ¿verdad?, por esta obra de amor. Dice Pablo en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y 1 Corintios 13, usted puede leer del versículo 4 hasta el versículo 8, y luego más adelante, ¿verdad?, en el versículo 13, Pablo dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres el mayor es el amor. Porque las cosas que hacemos nosotros, las cosas que se planean, el deseo que tenemos nosotros como es el de Dios, es que usted comprenda el amor de Dios, se dé cuenta de las evidencias del amor de Dios. Por eso Cristo bien dijo el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Los hermanos se están sirviendo aquí a la comunidad, como nosotros servimos allá a la comunidad en Los Ángeles. Hermanos, sirve la comunidad allá en Riverside. Y es que para eso somos iglesia, para que nosotros, dice, podamos comprender con todos los santos esa altura, esa anchura, esa longitud, esa profundidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seamos plenamente capaces y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor está en la iglesia, hermanos, ¿sí? Porque Dios es el Señor de la iglesia, porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es su Salvador. Y dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, y pone la analogía, ¿verdad?, la idea de cómo debe de amarse, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra por la regeneración, ¿verdad? Cristo el Señor amó a la iglesia, no solamente la amó desde antes de la fundación del mundo, pensó en ella, pensó en usted, pensó en mí, porque en la iglesia es el lugar donde están los salvos. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted ser un recipiente del amor de Dios? ¿Quiere que Dios derrame también su amor para con usted? Bueno, usted debe de creer y obedecer al mensaje del evangelio por amor, porque todas las cosas deben ser hechas en amor, porque nosotros debemos de creer y obedecer a Dios por amor. Porque estas cosas, las reuniones, lo que hacemos cuando cantamos, cuando oramos, todo lo debemos de hacer en amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos hace sentir tan pequeños, pero a la vez tan necesitados de adorar, de creer y de esperar, de que no hay otra cosa más importante, no hay nadie más importante, o no hay nada más importante que el amor a Dios. Porque Dios ha mostrado su amor para con nosotros. El amor a Dios, el amor de Dios se ha manifestado para con nosotros y nos enseña a cumplir con la voluntad de Él. Pues el cumplimiento de la ley, que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10, el cumplimiento de la ley es el amor. El amor de Dios ha sido manifestado para quitar aquellas cosas, y esta es una de las teologías importantes que habla el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Porque muchos de los judíos, como Pablo mismo era uno de ellos, y él dice en Romanos 10, mi anhelo y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero como ellos procuraron establecer su propia justicia a través de las obras de la ley, Dios había planeado, había pensado y había traído a través de Jesucristo el conocimiento. Por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Y Jesucristo vino a cumplir la ley, vino a cumplir los sacrificios, vino a cumplir todas aquellas cosas que dice la Escritura a nosotros, dice Pablo, nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque en la cruz de Cristo, que para el judío era locura, y para muchas personas que rechazaban el mensaje de un Cristo crucificado, de un Señor y Salvador en la cruz, para el judío era inconcebible. Pero es precisamente en la cruz de Cristo donde Cristo el Señor dijo, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora usted y yo sabemos que Dios ha dado evidencias de su amor. El testimonio de Dios, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de vidas cambiadas, transformadas, vidas nuevas, que adoran a Dios en amor, que servimos a Dios en amor, que permanecemos unidos en amor y que esperamos las promesas de Dios en amor, porque el amor nunca deja de ser. Iglesia, hermanos, hermanas, no debemos de apagar el amor, no debemos de descuidarnos, no debemos de olvidar que Dios nos ha amado y que son grandes y maravillosas sus promesas. Recuerda a la iglesia en Éfeso, el Señor, la reprensión a la iglesia en Éfeso fue que has olvidado tu primer amor. No podemos nosotros olvidar las evidencias, las muestras, las pruebas del amor de Dios. Debemos de perseverar, debemos de mantenernos, debemos de dar evidencias nosotros del amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande, es maravilloso, nos constriñe, que nosotros debemos de darle a Dios su lugar. ¿Cómo manifestamos nosotros? Primeramente usted, amigo, amiga, ¿cómo usted puede manifestar su amor a Dios? Porque a usted le debe de quedar claro de que Dios ha dado evidencia de su amor a través por medio de su Hijo, del sacrificio de su Hijo, del mismo Hijo de Dios, quien por amor a nosotros, ¿verdad? Él se entregó en la cruz y dio evidencias y envió a sus discípulos y ahora a su iglesia a predicar el mensaje del Evangelio para salvación a todo aquel que cree, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y usted debe demostrar su amor a Dios. ¿Cómo? Bueno, Cristo dijo en Juan capítulo 3, versículos 3, versículos 5 y versículo 7, que es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Yo voy a mostrar mi amor, ¿verdad? Yo voy a dar evidencia del amor. Yo no puedo decirle a una persona solamente, sí te amo, ¿verdad? Como el esposo o la esposa que le diga al marido, te amo, tú sabes que te amo, pero no da muestras, ¿verdad? No da con hechos, ¿verdad? Con evidencia, con cuidado, ¿verdad? Con atenciones, verdaderamente ese amor que profesamos, que decimos que tenemos. Bueno, el Señor dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no obedeciere, el que no naciere, el que no entrega su voluntad a Cristo para que Cristo haga de él una nueva criatura, como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Amén, hermanos. Porque estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque en Cristo todas las cosas son nuevas. Nueva criatura, un nuevo nombre, un nuevo destino, ¿verdad? Una nueva familia, un nuevo camino. Tenemos todo nuevo en Cristo. Por eso es importante que usted, así como nosotros hemos creído al mensaje del Evangelio, hemos creído a las evidencias de las muestras del amor de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, fíjese, éramos pecadores, éramos enemigos, éramos irreconciliables por medio de nuestros propios méritos, o como dirían los judíos, por medio, como Pablo dijo, por medio de méritos personales o por medio de las obras de la ley. Nadie, todo mundo, toda persona era inexcusable, porque todos estábamos bajo pecado y bajo condenación. Pero gracias a Dios que Cristo el Señor trajo a la luz la vida y la inmortalidad. El Señor trajo, dice Él, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor nos ha traído una esperanza gloriosa por su resurrección, ¿verdad? Por su ascensión y por la promesa de su segunda venida, porque déjeme decirle también que el Señor Jesús ha prometido volver por los que le aman y esperan su venida. Él dijo, ¿verdad? He aquí, dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está la frase, vendré otra vez. Porque Él ya vino una vez, pero vino para morir por nosotros, para demostrarnos su amor, para morir en una cruz y haber pagado el precio por nuestros pecados y haber limpiado nuestras llagas. Como dice el profeta Isaías, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ellos cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. Estábamos enfermos, andábamos ciegos,
andábamos sin Dios, dice Pablo en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. ¿Y cuándo es que el Señor perdona nuestros pecados? ¿Cuándo es que el Señor limpia nuestra vida de pecado? ¿Cuándo es que el Señor nos resucita para una vida nueva? ¿Cuándo es que el Señor pone su Espíritu en nosotros para vivir esa vida nueva? Porque solos no podemos. Por eso Él dijo, vendré otra vez, me manifestaré a vosotros, enviaré la promesa de mi Padre, estaré con vosotros, no os dejaré huérfano, yo estaré con vosotros todos los días. Y es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, es el que capacita, guía y enseña y dirige a la iglesia ahora a través de su palabra, porque es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, para que usted y yo, hermano, hermana, y usted, amigo, sea convencido y sea persuadido, unos convencidos, porque el Espíritu Santo, dijo el Señor, Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Pero también a nosotros ha de persuadirnos. Persuadimos a todos los hombres que en Cristo Jesús, el Señor y Salvador, están las más grandes evidencias del amor de Dios, porque Cristo el Señor vino para salvarnos. Dice la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso usted debe dar muestras a Dios, no solamente decirlo o sentirlo y decir yo amo a Dios, o sentirlo en mi corazón. Yo siento a Dios en mi corazón, yo siento que amo a Dios, pero Dios ve el amor que nosotros le profesamos o decimos cuando ve que nosotros creemos en el Evangelio de su Hijo amado Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en el poder del Evangelio, porque esta es la obra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29 y versículo 69 dice la palabra del Señor, que esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a que Él ha enviado. Usted y yo debemos de creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor y Salvador. Ahí en Juan 3, versículo 16 que leíamos, ¿verdad? O que mencionaba, que usted puede leer, que es el corazón de la Biblia, ¿verdad? Y luego más adelante habla acerca de que Jesús dice, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque el Señor quiere que usted crea, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todos los israelitas que eran mordidos tenían que confiar, tener fe en esa asta, en esa serpiente, para no morir, así nosotros ahora dice que el Señor ha sido levantado, está en el cielo, ahora es el Salvador, para que usted crea y para que usted nazca de nuevo con Él en el bautismo. Porque Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, en el bautismo somos sepultados con Cristo, somos resucitados con Cristo para vida nueva. Nuestros pecados son perdonados en las aguas del bautismo. Cristo con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y hay gozo en los cielos y hay gozo en la iglesia, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente. Porque usted debe arrepentirse, porque es el mandamiento de Cristo. El Señor quiere que todos los hombres, dice ya en Hechos capítulo 17, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesús, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo vive hoy. Cristo viene por los que le aman y esperan su venida. ¿No es esto, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿No es esto un motivo maravilloso, ¿verdad? Grande, importante, muy necesario, que no podemos ignorar? De que el Señor ha enviado a su Hijo a este mundo a morir por nosotros en la cruz, para perdonarnos, para limpiarnos, para resucitarnos y para darnos una esperanza de vida eterna. Pero nosotros tenemos que demostrar con hechos ese amor que le tenemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, naciendo de nuevo, siendo sepultados con Cristo en el bautismo, confesando, dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, cerca de ti está la palabra, cerca, dice, tan cerca que está en tu boca y en tu corazón. No está tan lejos, no está a la vuelta de la esquina, no está ni siquiera que estires la mano palpando, no, está cerca, en tu boca y en tu corazón. Y Pablo está citando palabras de Moisés ahí en el libro de Deuteronomio, porque al pueblo de Israel no le aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muchos perecieron, muchos quedaron postrados en el desierto, muchos no entraron en la tierra prometida, muchos no lograron las promesas que Dios les había dado y hecho.
Así nosotros debemos de tener fe, creer en el sacrificio de Cristo y participar con Él de su evangelio. Porque el evangelio no solamente es el conocimiento teórico de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y ha prometido volver. Creer eso es bueno, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto fue lo que hizo el eunuco y todos los casos de conversión que encontramos en el libro de los Hechos. Pero especialmente el de Hechos capítulo 8, versículo 37, cuando Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes, porque se debe creer de todo corazón. Eso es la demostración del amor de Dios. Creer de todo corazón y confesar de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos para gloria de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted oye el evangelio, cree el evangelio, porque esta es la obra de Dios, se arrepiente de la vida de pecado para poder entregar su vida, su voluntad a Dios, para que Él haga de usted una nueva criatura, para que usted deje el camino malo, deje el pecado y sea limpiado y entre a un camino nuevo y entre a la nueva vida que Cristo ofrece con la esperanza de vida eterna. Pero para lograr eso también usted debe ser bautizado en agua para el perdón de los pecados. Cristo dijo en Marcos 16:16, el que creyere, porque es bueno creer, pero no solamente la salvación es por fe o solo por creer. El que creyere, dice el Señor, y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted tener la esperanza como los cristianos nosotros que tenemos? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Dios no ha dado un plan para unos y un plan para otro, ¿verdad? Un plan A y un plan B. Es el mismo plan para todos. Hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar y hay que ser bautizado. Usted observa los casos de conversión, al menos 12 casos citados en el libro de los Hechos. Aquellos de Hechos 2, ¿verdad? En el versículo 42, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego vemos a Lidia, a Saulo mismo, ¿verdad? Siendo bautizado allá en Hechos capítulo 9. Ananías le dice, anda pues levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Y vemos al carcelero, ¿verdad? Y vemos al eunuco, y vemos a aquellos griegos, ¿ah? Aquellos judíos. Y vemos a judíos y griegos y romanos, como el carcelero, obedeciendo al evangelio. Porque el evangelio es para todas las criaturas, es para todos los hombres, para todas las mujeres. Allá en Samaria, en Hechos 8, dice que Felipe les predicaba el evangelio a los samaritanos y hombres y mujeres en Samaria se bautizaban. Porque el bautismo es esencial para la salvación. Porque el bautismo nos introduce a una nueva vida, muriendo al viejo hombre y saliendo una nueva criatura. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto algo que a nosotros nos va a hacer mostrarle a nuestro Dios que verdaderamente le amamos? El nuevo nacimiento, amigo, amiga, es muestra de que realmente amamos a Dios. El nuevo nacimiento es una muestra de que realmente amamos a Dios. Si podemos pasarnos la vida solamente pensando o sintiendo que Dios me ama, que yo amo a Dios, pero si no obedezco a sus mandamientos, si no muestro con hechos lo que Él dice, lo que Él manda, lo que Él ordena, lo que Él pide, no puedo yo decirle verdaderamente a Dios te amo. Porque el amor de Dios se muestra a través de hechos. ¿Cómo manifestamos nosotros el amor, hermanos, nosotros como cristianos, el amor a Dios? Bueno, nuestro amor se manifiesta, hermanos, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su amor. Dice el Señor, permaneced en mi amor. Guardad mis mandamientos. El que me ama, mis palabras guardará. El amor de Dios es que lo amemos a Él primero. Antes que cualquier cosa, antes que nada, dice el Señor, que este es el primer. ¿Se acuerda que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha mantenido ese principio maravilloso de que este es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. Y dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se ama a usted? ¿Nos cuidamos? ¿O nos andamos por ahí golpeando con el bate, verdad? ¿Ah? No, nos amamos. Y a veces de más, ¿verdad? Nos cuidamos, nos preferimos, queremos lo mejor, ¿verdad? Nos amamos. Bueno, pero en primer lugar debemos de amar a Dios.
y amar al prójimo, preferirlo, amarlo, ¿verdad? Tener paciencia, no andarlo golpeando, ¿verdad? Levantarlo como el buen samaritano, ayudarlo, darle de comer, pues darle la capa, ayudarle en sus necesidades, ¿verdad? Eso es el amor al prójimo, porque somos la extensión, hermano, hermana. La iglesia es la extensión de la mano bondadosa de Dios. Más bienaventurado es, ¿qué dice el Señor? Dar que recibir. Nosotros, hermanos, somos la mano extensiva de Dios en esta tierra para las personas. Por eso estas actividades y las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en amor, pensando y deseando que usted comprenda, que usted crea, que usted vea las evidencias del amor de Dios a través de la fe, por medio de la fe, como le dijo el Señor Jesucristo a Tomás, ¿verdad? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted debe creerlo, pero también debe de ver las evidencias a través del sacrificio de Cristo, a través de las Escrituras y a través de las cartas leídas que usted ve aquí, que son los hermanos, los miembros de la iglesia. Porque nosotros somos las evidencias de ese amor de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 3, versos 10 y 11, cuando él habla acerca de la iglesia? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia manifiesta, da a conocer, es la muestra del amor de Dios para con nosotros. Por eso es que la salvación está en Cristo, y Cristo añade a la iglesia los que han de ser salvos. Hermano, hermana, nosotros debemos demostrar el amor de Dios amándonos los unos a los otros, porque este es el vínculo perfecto, porque esto es lo más importante, que amemos a los hermanos. El apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, usted lee las cartas de Juan, el Evangelio, ¿verdad? Que el tema también es el amor de Dios, y las cartas de Juan, que es el tema del amor, el amor perfeccionado, el amor que santifica, el amor que echa fuera el temor, el amor que ha dado evidencia a Dios de ese amor al haber enviado a su Hijo, y estamos en el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese amor que ha sido manifestado, que ha sido dado, dice Juan, hermanos, amémonos, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque hay algunos que no conocen a Dios o que no aman a Dios. Jesús lo dijo, ¿verdad? Dice que él sabía muy bien que habían algunos que no tenían amor de Dios en sus corazones, porque tristemente hay personas que dicen aman a Dios, pero no dan evidencia de ese amor. A Dios hay que darle evidencias, como Él dio evidencia de su amor. Porque por eso nosotros como iglesia, hermanos, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Debemos de estar unidos en amor. Colosenses capítulo 2, versículo 12, note lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor, hermanos, Colosenses 2, 12. Dice la palabra del Señor ahí: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué debemos de amar a Dios? Porque Dios, en Cristo el Señor, Cristo Jesús, Él perdonó todos nuestros pecados. Él saldó la deuda. Él quitó aquello que nos ponía delante de Dios, o que Dios nos veía en una situación terrible, miserable, como Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? En una condición de enemistad, bajo la ira, bajo condenación. Pero Cristo vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro amor a Dios, hermano, hermana, se manifiesta a través de una vida fructífera, llenos del Espíritu de Dios. Dice Pablo en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, ¿se acuerda? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Usted puede crecer en el amor de Dios. Usted puede perseverar en el amor de Dios. El amor de Dios es indestructible, es inigualable, es indudable. Por eso usted debe permanecer en el amor de Dios, para poder ser un vencedor. Porque el fruto del Espíritu es amor. El Espíritu nos va a ayudar a nosotros, nos va a capacitar, nos va a guiar para dar evidencia de una vida transformada, santificada en el Espíritu del Señor, suplicando y orando todo siempre en el Espíritu. Dijo Cristo en Mateo 10:20 a sus discípulos, y el hermano que estaba dirigiendo los himnos mencionó algo de esto acerca del Espíritu. Dice Mateo 10:20, ¿verdad?
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Su servidor aquí, yo no traigo y no vengo a decir mis palabras, mis ideas, mis opiniones, como yo me he acostumbrado o como yo he sido, ¿verdad? Muy valiente, como yo he librado las cosas, como yo. No soy yo. Es el poder de Dios en nosotros, en mí y en usted, hermano, hermana. Es el Espíritu de Dios que usted también necesita, amigo. Porque usted no va a poder ser un vencedor, no va a poder ser una persona que va a poder sostenerse en aquel día cuando Cristo venga y nos llame a cuentas. Dice Pablo en 2 Corintios 5:10 y en la carta a los Romanos también, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de nuestras obras. Todos vamos a comparecer. Y en aquel día, hermano, hermana, nosotros debemos de mantenernos ahora y todos los días y hasta el fin, siempre en el amor de Cristo, para que en aquel día no nos apartemos o alejemos de Él avergonzados. Debemos de dejar que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, de su consejo, de su sabiduría, a través de la lectura, de la memorización y de la práctica de la palabra de Dios, hermano, usted y yo podamos ser vencedores en las pruebas, en las tentaciones, en las aflicciones, en los sufrimientos, en los rechazos, en lo que venga, en lo que pase, en los vituperios, porque el amor de Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a dar esa capacidad, esa fuerza, ese entendimiento y toda la armadura de Dios para que podamos nosotros resistir en el día malo y habiendo acabado la prueba, estar firmes. El deseo de Dios, hermano, hermana, es que usted le ame como Él nos ha amado. El deseo de Dios es que usted le ame a Él primero, que usted busque primero ese reino, esa justicia, y la carta a los Romanos, ¿verdad? Es como la explicación en detalle de lo que Cristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, la justicia de Dios, usted y yo como cristianos, la encontramos en la carta a los Romanos, que dice el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios para con nosotros debe de convencernos. Es indudable, es innegable, es ineludible, es inmarcesible, no debe haber duda, es inigualable. El amor de Dios es de tal manera que Dios ha dado evidencia de su amor por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él ya puso su vida por usted. Y Él no solamente quiere llamarle amigo, no solamente quiere llamarle siervo, pero quiere llamarle hermano. ¿Quién es mi hermano?, dice el Señor. ¿Quién es mi hermana? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiere usted ser hijo de Dios? ¿Quiere usted ser adoptado hijo de Dios? ¿Quiere usted ser un recipiente del amor de Dios? ¿Quiere usted tener ese amor eterno de Dios que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo con usted para que usted pueda vivir una eternidad con ese Dios de amor? Usted debe de venir a Jesucristo y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Dios le levantó de los muertos. Y yo creo que Él es poderoso para perdonar mis pecados. Y no solamente por los nuestros, por los míos, sino también por los de todo el mundo. Usted debe de venir a Él de todo corazón, mostrar el amor a Dios, porque Dios ya mostró su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue presentado como un olor, una ofrenda fragante para con Dios. Es el Hijo amado. En Él, dice Dios, tengo complacencia. Y a Él dice, oíd. Dios quiere que usted crea en Jesucristo y obedezca su evangelio, siendo bautizado en agua para el perdón de sus pecados, para ser sepultado con Cristo en el bautismo y para ser resucitado con Él para vida nueva. Y de veras que es una vida nueva. Yo me siento gozoso y me siento privilegiado de ahora estar sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Verdad que sí, hermanos? Y le invitamos a usted, amigo, amiga, que usted crea en las evidencias de ese amor de Dios, para que usted hoy empiece a vivir esa vida abundante, esa vida nueva, esa vida de esperanza, esa vida ahora reconciliada, ya no enemistada, sino en paz, como hermanos, como hijos, como amigos, como siervos, como discípulos, como cristianos,
para que vengan ahora de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a su vida. Porque Jesucristo ha sido predicado, Jesucristo ha sido presentado, Jesucristo ha dado evidencias de su amor, pero Él quiere que ahora usted demuestre su amor para con Él. Como aquel hombre que estaba crucificado al lado de Él, que le dijo ese hombre: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué Jesús se iba a acordar de ese ladrón? Si el ladrón nunca pensó en Jesús, pero ese ladrón sí pensó en Jesús. Ese hombre sí pensó en el Señor, que era poderoso para perdonarle, que era poderoso de tenerlo en su reino, que era poderoso de llevarlo con Él. Crea usted en Jesucristo y obedezca a su evangelio. Y hermano, hermana, nosotros somos privilegiados porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. No viva usted como un cristiano, ¿verdad? Diga: ay, pues estoy solito, no puedo, yo no sé, no siento, no creo. No, tenemos nosotros ese poder que se nos ha dado, gracias a Dios, porque solos no podemos vivir. No podemos vivir un cristianismo solitario, ¿verdad? Esos son solo los de los cuentos, los de las películas, llanero solitario, ¿verdad? El otro anónimo. No, nosotros somos cristianos verdaderos, porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha dado su Espíritu, porque Cristo nos ha dado grandes y preciosas promesas. Disfrutemos, hermano, el hecho de ser cristianos, disfrutemos la bendición de ser cristianos, disfrutemos la palabra cuando la leamos, disfrutemos el mensaje cuando lo oigamos y sintamos verdaderamente en el corazón, no solo de palabra y de hecho, sino en el corazón y con acciones, y demostrarle a Dios verdaderamente que nosotros le amamos. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hay algún amigo o amiga en esta tarde o en esta noche que desea venir a Cristo porque ha comprendido que el amor de Cristo le llama al arrepentimiento y a la salvación, al perdón de pecado, le llama a su reino, le llama a la vida eterna, le llama a ese amor glorioso que Él mostró en la cruz por usted. Él pagó ya el precio, Él pagó ya la deuda. Lo único que le separa a usted de Cristo es que usted verdaderamente no crea. Si crees, bien puedes. Creo, dijo aquel, ¿verdad? Creo que Jesucristo... entonces bajaron, dice, ambos al agua, el eunuco y Felipe, y le bautizó. Y empezó una nueva vida, porque el eunuco dice: ya Felipe no lo vio más, Felipe fue llevado, quizás usted ya no me va a ver a mí, pero quien lo va a ver a usted y quien lo va a conocer a usted y quien va a andar con usted es Jesucristo. Dice que el eunuco siguió gozoso su camino porque iba con el Señor. No se vaya sin el Señor ahora. Ya vino, ya entró, ya escuchó. Regrese con el Señor. No se vaya solo. Dele evidencia, dele muestra a Cristo de que usted verdaderamente le ama, porque Él ya dio evidencias de su amor por usted. Vamos a cantar un himno de invitación puestos de pie, por si hubiera algún amigo o amiga que desea en esta tarde entregar su voluntad a Cristo para que Él haga de usted una nueva criatura. Hoy es el día. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 2: en tiempo aceptable te he oído. 2 Corintios 6, 2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. No es mañana, no es pasado mañana, no es para el próximo domingo, es hoy. Porque ninguno de nosotros tenemos comprado el mañana. El mañana le pertenece a Dios. Pero nosotros tenemos hoy. Hoy es la oportunidad. Si en Cristo el mañana es muchísimo mejor. Sin Cristo no hay mañana. No hay esperanza. No hay gloria, no hay salvación. Pero en Cristo hoy es el día de salvación. Si usted hoy decide entregar su voluntad a Cristo y decir: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Doy gracias a Dios, el Padre Celestial, porque envió a Jesucristo y creo de todo corazón y quiero ser bautizado en agua para el perdón de mis pecados y empezar una vida nueva, porque en Cristo todo es nuevo. ¿No le gustaría empezar hoy a estrenar algo nuevo? ¿Se ha fijado que uno compra a veces cosas, verdad? Y esto está nuevo, esta corbata, esta camisa está nueva, pero allá mañana ya no está nueva. Pero la vida en Cristo es nueva todos los días. No termina, el amor es eterno. Vamos a cantar, hermano, por favor. Y si hay algún amigo o amiga que desea hoy entregar su voluntad a Cristo, venga. Vamos a tomar su confesión de fe. Que usted diga de su corazón: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si hay algún hermano o hermana que su amor se ha apagado, se ha enfriado, ¿verdad? Que su amor por Cristo y sus mandamientos quizás usted los ha descuidado, también es menester ponerse a cuentas con el Señor. Dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice también que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, hermano, también el llamado es para usted acerca del amor de Dios, porque Dios ya ha dado evidencias de su amor. No apaguemos el amor, pero si de alguna manera lo ha descuidado, se ha enfriado el amor por los mandamientos, el amor por las reuniones, el amor por la obra del Señor, ¿verdad? El amor por la iglesia, el amor por la comunidad, el amor por la gente, por el prójimo, venga y reanime su amor. Venga y entregue su voluntad al Señor, porque el Señor puede hacer de usted una nueva criatura a través del arrepentimiento. Vamos a cantar. Y en temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir mi vida rescató, en la cruz salió por mí el consumo. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha tu tierna voz. Ven pecador, a los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra mi Jehová está el mediador, intercede en tu favor. Ven pronto pecador, no desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador. Venga a Él, venga al Señor, escuche su tierna voz a través de lo que ha oído, que el amor de Dios es de tal manera que Dios ha dado muestras de su amor, que yo creo que no deberíamos de dejarlo pasar o de resistir más, sino rendirnos al amor de Dios. Dejar que el amor de Dios nos guíe, nos motive, nos perfeccione, dice el apóstol Juan, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Nosotros estamos fortalecidos por el amor de Dios. Nosotros estamos gozosos por el amor de Dios. Y seremos salvos de la ira venidera por el amor de Dios. Y todo por amor. Porque Él de su puro afecto, el puro afecto de su voluntad ha hecho posible esta tan grande salvación. No lo merecíamos, ni no lo merecemos, pero doy gracias y alabo y glorifico a Dios juntamente con mis hermanos, porque sabemos que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Gracias a Dios por su amor. Y esperamos y seguimos animándole para que usted venga y sea un recipiente más del amor de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.